Bautismo del Señor. Evangelio según Marcos. En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene uno con más autoridad que yo, y yo no soy digno de agacharme para soltarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. En aquel tiempo vino Jesús desde Nazaret de Galilea y se hizo bautizar por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio el cielo abierto y al Espíritu bajando sobre él como una paloma. Se escuchó una voz del cielo que dijo: Tú eres mi Hijo querido, mi predilecto. Es el comentario del padre Fernando Armelini. Palabras de alegría y esperanza. Un buen domingo para todos. Ya concluyeron las celebraciones de Navidad y con la fiesta del bautismo de Jesús comienza hoy la vida pública del Maestro. El evangelista Marcos compuso su obra siguiendo el esquema de un viaje que hace Jesús desde el río Jordán, donde es bautizado por Juan, hacia la meta, la donación de la vida. Es un viaje que Jesús hace con sus discípulos y el evangelista invita a todos sus lectores a caminar junto con Cristo este camino, contemplando la figura del Maestro, a escuchar su mensaje, para hacer luego una opción de vida, aceptar su propuesta de hombre y el rostro de Dios que él ha mostrado. En el texto evangélico de hoy tenemos el comienzo de la vida pública de Jesús. El evangelista Marcos no narra los episodios del nacimiento como hacen los evangelistas Lucas y Mateo, sino que comienza su evangelio con el bautismo hecho por Juan. No se dice cómo nació Jesús, quiénes eran sus padres, dónde había vivido, qué es lo que hizo de pequeño. Esto no le interesa al evangelista Marcos. Quiere presentar la figura del Maestro en los 3 años de su vida pública, porque allí fue donde mostró su rostro, fue allí donde hizo su propuesta de vida. De frente a esta propuesta, cada uno es invitado a hacer una opción, acogerlo o refutarlo. El texto evangélico comienza con las palabras del Bautista: Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. ¿Dónde se encontraba el Bautista? No en un lugar donde muchos acuden para renovar sus promesas bautismales, cerca del lago de Tiberíades, donde el río Jordán, saliendo del lago, emprende su camino hacia el Mar Muerto. Aquel es un lugar devocional, pero no es el lugar donde el Bautista bautizaba y donde Jesús fue bautizado. El lugar del bautismo de Jesús se encuentra vecino al Mar Muerto, como pueden ver en la foto a mi espalda. Ven el río Jordán a punto de entrar en el Mar Muerto. Es importante lo que ven sobre los árboles. Son 2 torres de la iglesia bizantina. Ya en el siglo IV los bizantinos habían construido una iglesia sobre el lugar donde se encontraba el Bautista. Se encuentra en la parte de Jordán, por tanto, en la parte oriental del río Jordán, mientras que la tierra de Israel se encuentra en la parte occidental. El río era muy importante porque marcaba el fin entre la tierra de la esclavitud, la tierra pagana, y la tierra de la libertad. El Bautista estaba en la parte oriental del río Jordán y pedía a toda la gente de su pueblo
a salir de lo que consideraban la tierra prometida. Cuando los israelitas habían salido de Egipto, habían pasado el río Jordán guiados por Josué, justo en el lugar donde el Bautista estaba bautizando. Juan decía que esa no era la tierra de la libertad donde Dios quiere llevar a su pueblo. Hay que hacer un nuevo éxodo. Se requiere un nuevo Josué, un nuevo personaje que los lleve verdaderamente a esta tierra. Y esta tierra no es una tierra material, es el reino de Dios. ¿Qué hacía el Bautista? Los hacía pasar el río y luego enviaba a este pueblo bien dispuesto a hacer este nuevo camino, al nuevo Moisés, que es Jesús, que se había presentado al río Jordán para ser bautizado. Las palabras del Bautista indican una diferencia entre su bautismo y el de Jesús. Aparentemente son iguales, pero en realidad son muy diferentes en contenido. El bautismo del Bautista es una ablución externa. El Bautista lo sabe y lo dice: yo bautizo con agua, para indicar la opción de cambiar la manera de pensar y de vivir. Por tanto, es solo una declaración de buena voluntad que viene consagrada con el bautismo. Pero luego hay que hacer el camino. No basta la buena voluntad. Si uno sabe que existe una meta a alcanzar, la buena voluntad no es suficiente. Ante todo, tiene que saber dónde se encuentra esta meta y ser acompañado por alguien, y especialmente tener la fuerza de alcanzarla. Esta fuerza no viene dada por una indicación externa, porque si uno solo tiene una indicación externa dónde ir, esto no es suficiente. Debe existir una fuerza interior que le permita seguir el camino que está indicado, de seguir la guía que lo lleva a esta meta. El Bautista dice que el bautismo de Jesús se realiza en Espíritu Santo. ¿Qué es este Espíritu Santo? Este Espíritu Santo es una fuerza interior, esta vida divina que Jesús vino a comunicar y esta vida divina no es una indicación externa del camino, es una fuerza interior que te lleva a esa tierra de la libertad, donde Dios quiere introducir a toda la humanidad. De hecho, Jesús no conduce hacia la tierra de la libertad dando disposiciones externas que hay que observar. De lo contrario, estamos todavía con las leyes del Antiguo Testamento. Comunica una fuerza en el corazón, cambia el corazón de la gente, dando al hombre la misma vida divina, le da la capacidad de amar y de realizar esta vida de hijos de Dios. Cuando la realizamos, somos nosotros verdaderamente personas libres, somos nosotros mismos. Luego de estas distinciones entre los dos bautismos, comienza ahora la presentación del protagonista de este evangelio, que entra ahora en escena. En aquellos días. Se trata de una imagen fuerte, fue empleada por los profetas en sus oráculos más solemnes. Y el evangelista Marcos la retoma para introducir al personaje que estará luego presente en todo su evangelio. Jesús viene de Nazaret en Galilea y es bautizado por Juan en el río Jordán. En el mapa está indicado en el trayecto que Jesús ha hecho en esa caminata. El evangelista Marcos no menciona qué hizo Jesús hasta sus 34 años. Era esa la edad que Jesús tenía. Sabemos que tenía la misma profesión que su padre, que era artesano, un trabajo muy duro. Vivió en Nazaret. En el mapa pueden ver dónde se encuentra esta aldea, donde Jesús creció. Bajó hacia la planicie de Esdrelón porque
ese era el camino y atravesó el río Jordán en la parte norte de este río para evitar pasar por Samaria en la parte occidental y se dirigió hacia oriente, porque el camino era más seguro y bajó casi hasta el Mar Muerto, a una localidad llamada Batabara, que significa el lugar del vado, donde Josué había pasado con su pueblo el río Jordán. Y era allí que Juan el Bautista bautizaba al pueblo. También Jesús llega al lugar donde bautizaba Juan. Y se nos dice que saliendo del agua suceden 3 eventos, con 3 imágenes se presenta lo que sucedió en aquel momento. ¿Qué es lo que pasó? No se trata de una crónica de lo que ha sucedido, sino la presentación de lo que realmente ha acontecido al comienzo de la vida pública de Jesús. Nuevamente ven al fondo el río Jordán, siempre cerca de la desembocadura. La elección de la foto que puse es para hacer notar que se trata de un río arcilloso con tierra. Indica dónde ha entrado el Hijo de Dios, dónde comenzó el Hijo de Dios su vida pública. Entró en esa agua arcillosa hecha de tierra. Nos da la idea a dónde descendió el Hijo de Dios. Ha entrado en nuestra realidad hecha de tierra. Estamos hechos de hidrógeno, oxígeno, carbono y un poco de otros elementos, pero esta realidad hecha de tierra está vivificada por una vida que no pertenece al mundo biológico de la vida que el Hijo de Dios ha introducido en nuestro mundo. Por tanto, este río arcilloso nos da la idea a dónde ha llegado el Hijo de Dios, que ha amado tanto nuestra condición humana como para asumirla en sí mismo. En cuanto salió del agua, el texto original dice, saliendo de esa agua. Por tanto, Jesús ha atravesado el río junto con el pueblo, como lo indicó el Bautista. El Hijo de Dios no vino a dar disposiciones externas, se ha inmerso en nuestra realidad terrena, hecha de tierra, para poder luego acompañar a toda la humanidad hacia su destino, hacia la casa del Padre, el lugar de la felicidad, del banquete, de la alegría. Saliendo del agua. Es lo que le pasó al pueblo de Israel, que salió del agua del Mar Muerto para comenzar el camino de su éxodo. Aquí se nos presentan 3 imágenes que son muy claras para el lector del Evangelio de Marcos, porque son alusiones bíblicas muy conocidas. La primera imagen es la de ver el cielo abierto. No es que se hayan abierto las nubes y haya aparecido el sol. El cielo abierto, para la mentalidad de los israelitas de aquel tiempo, los cielos 7, uno sobre el otro. Y los rabinos decían que entre uno y el otro había 500 años de camino. Y el último cielo era donde se encontraba Dios. ¿Qué había acontecido? Sucedió que Dios había enviado a los profetas en tiempos de la monarquía, por tanto durante 450 años, y aún más porque los primeros profetas son del tiempo de Elías, por tanto muy anteriores, incluso antes que Samuel. Había acontecido que Dios había enviado a sus profetas, pero la gente no los había escuchado. Y al no escuchar la voz de aquellos que comunican el pensamiento de Dios, se va hacia la ruina. Y como los profetas no eran escuchados, los rabinos decían que Dios
ha cerrado su cielo, hace su vida y no quiere saber ya más de nosotros. Se trata del silencio de Dios. Y Israel ha sentido con mucho dolor este silencio de Dios que no quería hablar más con su pueblo. Es como si hubiese cerrado el cielo. El libro de Isaías trae una hermosa oración en los capítulos 63 y 64 del pueblo que se encuentra esclavo en Babilonia y le dice al Señor: ojalá rasgases el cielo y bajases y comenzaras de nuevo a dialogar con nosotros. Nos hemos portado mal, hemos merecido este castigo por nuestro pecado. Somos nosotros los que nos metimos en esta situación, pero tú debes volver a hablarnos si tú abrieras el cielo. Esto es lo que dice el evangelista Marcos. Con el inicio de la vida pública de Jesús, los cielos se abrieron. El verbo griego que se utiliza aquí es skisein, que quiere decir que está definitivamente roto, lacerado, no se puede arreglar, no se puede recomponer. Si anteriormente los cielos podían estar cerrados, ahora que el Hijo de Dios ha entrado en nuestra realidad, hecha de tierra, ha amado tanto nuestra condición que la ha asumido. De aquel momento, junto con nosotros, el mismo Hijo de Dios, los cielos no se podrán ya cerrar. Aunque nosotros hagamos cualquier cosa, cometamos cualquier error, Dios no cerrará más su cielo, porque Él mismo se ha hecho uno de nosotros. Y es interesante que el evangelista Marcos utiliza este verbo skisein, solo otra vez, cuando dice que en el momento en que Jesús entrega su vida sobre el Calvario, por tanto, revela el rostro auténtico de Dios, el de un Dios que ama incondicionalmente al hombre, aun cuando el hombre le quite la vida a él, continúa a amarlo. Dice el evangelista Marcos que en aquel momento se rompió el velo del templo, el velo que impedía a la gente entrar en el santo de los santos donde se decía habitaba Dios. Ahora ya no hay ningún velo que separe a Dios de la humanidad, porque Él ha entrado en nuestra condición humana. Esto se revela al principio de la vida pública de Jesús cuando se fue a ser bautizado por Juan. La segunda imagen, ve el Espíritu bajando sobre él como una paloma. No se trata de una paloma, sino que el Espíritu, o sea, esta fuerza que dará a Jesús la capacidad de amar de manera incondicional y de transcurrir toda su vida el camino que lo lleva a donarse completamente a sí mismo por amor. Esto ha sucedido porque ha recibido esta fuerza en plenitud, esta fuerza que es la del Padre. La imagen es muy bella, este espíritu como una paloma. Aquí son muchas las alusiones bíblicas. La primera es el espíritu que aleteaba sobre las aguas en el momento de la creación. Existía el caos, el abismo y el espíritu aleteaba sobre las aguas. Los rabinos decían que en el momento de la creación el espíritu aleteaba como una paloma. ¿Qué significa esto? Con esta alusión el evangelista nos quiere decir que inicia una nueva creación. No es más la creación material, sino que aquí se trata de la creación del hombre según Dios, el que reciba la vida divina. Luego hay una segunda alusión, y la recordamos todos. Es la paloma de Noé. Recordamos que después del diluvio, al atardecer, la paloma regresó con un ramo seco de olivo, símbolo de la paz que se había establecido entre el cielo y la tierra. En el momento del bautismo de Jesús, esta paloma es la señal que con el Espíritu llega el olivo de la paz. Una paz que no se puede romper por nuestro pecado porque el amor de Dios es infinito e incondicional.
Tenemos otro significado todavía. Sabemos que la paloma regresa siempre a su propio nido. Y aquí el Espíritu busca a Jesús como el lugar donde puede quedarse, el lugar donde se encuentra en plenitud y a su gusto. No existe nadie donde el Espíritu pueda encontrar alojamiento como en Jesús, porque en Jesús está presente en plenitud, en totalidad, esta vida, este Espíritu del Padre. Y aún tenemos otro significado de la paloma. Este Espíritu desciende como paloma, y la paloma es el símbolo de la ternura, del amor. Este Espíritu, con toda su fuerza de vida que transforma el corazón del hombre, llenándolo de fuerza y de energía, pero no es una energía agresiva como la de un león o de un leopardo. Los reinos antiguos eran los que se presentaban con esta imagen. Es como una paloma, dulce. El Espíritu lleva al amor, lleva a dulzura. De hecho, será este Espíritu el que llevará a Jesús a acoger a todos, a amar a todos. No quebrará la caña débil, no apagará la vela vacilante. Este Espíritu lo llevará a anunciar la alegría, la buena noticia a los pobres, a vendar las heridas, a proclamar la libertad de los esclavos, la excarcelación de los prisioneros. Este es el símbolo del Espíritu, representando por esta dulce paloma. Este Espíritu está también dado para nosotros y debe manifestarse después en esta dulcedumbre, en este amor, como se ha revelado en Cristo. La tercera imagen es la voz del cielo. Se trata de una expresión muy conocida. Los rabinos la empleaban continuamente para atribuir a Dios una afirmación, y aquí se emplea para definir con las palabras del cielo, tomadas de la Escritura, la verdadera identidad de Jesús. ¿Cuál es esta definición de la identidad de Jesús proclamada por Dios, proclamada por el cielo? Tú eres mi Hijo. Se trata de una referencia al Salmo 2. Dios declara que Jesús es su Hijo. El Salmo 2 representa la intronización de un rey. Cuando en Israel un rey era puesto en el trono, Dios lo reconocía como su hijo. O sea, debía reproducir el rostro de Dios, que era justo, que guiaba a su pueblo. Este rey de Israel debía reproducir esta imagen de Dios. Se convertía en el lugarteniente de Dios en la tierra. Jesús recibe en el Jordán esta investidura de parte del Padre. Se presenta a todos como el Hijo de Dios, esto es, como el rostro humano de Dios. Cuando en Israel se decía de alguien que era, y este hombre es hijo de una persona, no indicaba solamente el hecho de que fuera generado biológicamente de aquel padre, indicaba la semejanza, semejante a. Por tanto, un padre reconocía a su hijo no tanto por el hecho de haberlo traído al mundo, sino porque se le asemejaba. Cuando le decía, tú eres mi hijo, quería decir, reconozco que tú reproduces en mi rostro, reproduces los valores que yo viví, y por tanto te reconozco como mi hijo. He hablado sobre esto porque es muy importante. Estamos al comienzo del Evangelio según San Marco, y con esta imagen de la voz del cielo,
El evangelista nos quiere decir que el Padre del cielo se reconoce en Jesús de Nazaret. Por tanto, si quieres conocer al Padre del cielo, cuando Jesús dice en su trayecto hasta la meta, que será la donación de su vida, contempla este rostro, porque en este rostro de Jesús de Nazaret, el Padre del cielo se reconoce. No debemos hacer razonamientos sobre Dios, sino contemplar el rostro de su Hijo, el predilecto. Se trata de otra expresión bíblica del libro del Génesis. A Isaac, el hijo de Abraham. Abraham tenía otros hijos, pero el predilecto era distinto de los otros. Era Isaac. Y con esta expresión, el Padre del cielo quiere decir que Jesús de Nazaret es el unigénito, en el cual todos nosotros debamos reflejarnos para reproducir su rostro, para que podamos ser reconocidos también nosotros como sus hijos. Y luego la última expresión, que está tomada de una cita bíblica de Isaías, el capítulo 42. El Padre que se complace en Jesús. Dios declara reconocerse en Él, en sus palabras, en sus obras y especialmente en su gesto de amor, que es el don de su vida. Estamos al comienzo del Evangelio de Marcos y la vida pública de Jesús comienza en el río Jordán. El evangelista Marcos no se interesa por lo que ha sucedido antes, pero nos invita ahora a contemplar su rostro, porque es en este rostro de Jesús que el Padre se reconoce. Si queremos reconocer quién es el Padre del cielo, debemos observar y escuchar a su Hijo Jesús de Nazaret. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana. Palabras de alegría y esperanza.